Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la primera carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia en, en el exilio, en Bitinia, Asia, Capadocia, ¿verdad? Y ahí en el versículo 17 al 21, dice la escritura, o el apóstol Pedro está diciéndole a la iglesia: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Luego viene ese mandamiento, esa exhortación, en el que debemos de tener reverencia, debemos de tener el cuidado para en toda la vida que Él nos da. Dice la Escritura: en el tiempo de nuestra peregrinación, en todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, toda nuestra vida. Si hemos visto el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que cuando oremos, ¿verdad? Cuando oremos, digamos, Padre nuestro, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, ¿verdad? Si invocáis por Padre aquel quien sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y cuando leemos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 también, y versículo 12, el apóstol Pedro les dice también a la misma iglesia: por esto yo no dejaré de recordaros todas estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Entonces el apóstol Pedro nos está exhortando, ¿verdad? Si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga las cosas de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Luego continúa el apóstol Pedro aquí en nuestro texto de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo del 17, dice: sabiendo, en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor a vosotros en estos postreros tiempos. Así que tenemos este conocimiento de lo que Dios hizo por el amor al hombre y por su salvación. Así es que nuestro tema en esta mañana es entendiendo el mensaje de Dios. Entendiendo el mensaje de Dios. Allí el apóstol Pedro está diciendo que cómo fuimos rescatados, con la sangre preciosa como de un cordero, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento, el relato del cumplimiento de ese plan de Dios, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo naciendo de aquella Virgen María. Luego, cuando llegó el tiempo de iniciar su ministerio, ¿verdad? Dice Lucas, y siendo como de 30 años, el Señor empezó su ministerio, ¿verdad? Hijo que se creía de José, y luego nos dice toda la genealogía del Señor hasta llegar hasta Dios, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento está todo ese plan, todo ese designio de Dios para salvar al mundo, para salvar al hombre, para salvar a toda la humanidad. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 1,
y versículos 1 y 2 nos dice, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla ahora en estos postreros tiempos por nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos... Dios ama a toda la humanidad. Pero no porque Dios ama a toda la humanidad va a ser salva. Necesita la humanidad aceptar, recibir a Jesús. Así como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Nuevo Testamento es la revelación, es el cumplimiento de todo el designio de Dios para salvar al hombre. Y una cosa muy importante, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener, todo estudioso de la Biblia, cuando escuche el mensaje de la palabra, cuando escuche una enseñanza, debe de tener la actitud como la actitud que tenía la iglesia en Berea. Leemos allí en Hechos capítulo 17 y versículo 11, y hablando de ellos de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hechos 17 versículo 11. Y luego dice, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, entendiendo el mensaje de Dios, hemos leído 1 de Pedro capítulo 1 y versículo del 17 hasta el versículo 20. Vamos a considerar también el versículo 21. Hemos leído Hebreos capítulo 1 y versículos 1 y 2. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Y la responsabilidad de ustedes es checar, leer, escudriñar. Esto que está hablando el hermano Hugo es así dice la Biblia. Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios para poder entender el mensaje de Dios, que es nuestro tema. Dios fue desarrollando su plan para salvar al hombre, y el primer vislumbre de Cristo lo tenemos allá en Génesis capítulo 3 versículo 15. Luego en el capítulo 12 y versículos 1, 2 y 3 y el versículo 7 miramos allí el llamamiento que Dios hace a Abraham. Salte de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y dice, y ahí le da una triple promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu descendencia será una gran nación. Y en el versículo 7 dice, esa nación heredará esta tierra que yo te doy. Entonces ahí está esas promesas de Dios para desarrollar su plan para salvar al hombre, porque Dios nos ama. Dios ama al hombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que ser conscientes de que debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que demanda Dios del hombre, de las personas? ¿Qué demanda? Demanda obediencia. Y miramos la obediencia a través de todas las veces que Dios llama al hombre para
con un propósito, el hombre tenía que obedecer las palabras que Dios decía. Tenemos allí a tenemos a Noé. Noé, ¿verdad? Dios había determinado destruir toda la tierra y dice, pero Noé halló gracia delante de Dios y Dios le comunicó a Noé lo que él iba a hacer. Es decir, manifestó su gracia con Noé. Se voy a destruir toda la creación, pero tú te puedes salvar construyendo un arca de estas medidas, con estos materiales, y vas a hacer todas estas cosas para preservar la vida, no solamente del hombre, sino también de los animales. Y en Génesis 6, versículo 22, dice la Escritura, y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Dios. Y de esa manera se salvó, no perdió la vida, no murió en el diluvio. Después murió, sí, ¿verdad? Pero él no murió en el diluvio, porque hizo conforme a lo que Dios le mandó. Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo conforme a lo que yo te mostré. Y dice la Escritura que Moisés hizo conforme a lo que Dios le mandó. Para salvarnos tenemos que obedecer a Jesús. Lo que Él dice, sus mandamientos, no lo que dice el hombre. No repitiendo una oración, no decir, ven y vive en mi corazón Jesucristo y ya soy salvo. No. El Señor Jesucristo específicamente dijo, todo aquel que oyere el Evangelio y lo creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Así que debemos de obedecer y Dios fue desarrollando su plan. Dios dio la ley a Moisés, ¿verdad? Para dársela a aquel pueblo que descendía de Abraham. Y cuando ya están para entrar a la tierra prometida, después de haber peregrinado 40 años en el desierto, cuando ellos salieron con brazo extendido, con la mano fuerte de Dios de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y les castigó Dios porque no fueron obedientes, sino que fueron rebeldes, y estuvieron 40 años peregrinando en el desierto. Y ya para entrar, faltaba como un mes para entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 5 y versículo 2 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y dice, no con nuestros padres, sino con nosotros, dice Moisés. Y Dios les recuerda la ley, les recuerda esos 10 grandes principios del cual emanan todos aquellos por los cuales se gobierna el hombre. Si el hombre siguiera estos 10 grandes principios, o lo que conocemos como los 10 mandamientos, no habría problemas en el mundo. No habría problemas en el mundo. Por eso dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nació bajo la ley porque como no hubo, ni hay, ni habrá hombre alguno que cumpla la ley, por eso Jesucristo vino a cumplir la ley. Él la cumplió por nosotros. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nos bautizamos, cuando somos añadidos a su cuerpo, que es la iglesia, nosotros cumplimos la ley en Cristo. Nosotros cumplimos la ley en Él. Según de Corintios capítulo 5 y versículo 21, leemos allí, el apóstol Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y luego dice, haciéndonos justicia de Dios en Él. Y ese haciéndonos justicia quiere decir
que cumplimos la ley en Jesucristo. El Señor cumplió toda la palabra de Dios, toda, no hubo una que no cumpliese. Incluso cuando Dios mandó a Juan el Bautista que bautizara al hombre, a los israelitas, Jesús va con él, va con Juan. Y Juan el Bautista no le quiere bautizar y le dice: Señor, yo no estoy para bautizarte, tú no necesitas bautizarte, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: deja para que toda justicia de Dios se cumpla. Así que el Señor cumplió toda la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, confesándolo, creyendo en Él, creyendo su mensaje, obedeciéndole en el bautismo, nosotros cumplimos la ley en Él. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que por el Nuevo Testamento conocemos la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento, como lo mencioné lo he mencionado en otras ocasiones, sirve para nosotros de ejemplo, sirve para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que en la consolación y en la paciencia de la palabra tengamos esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna. La vida eterna. Estar con Dios por toda la eternidad. ¿Y entonces para qué sirve la ley? ¿Para qué sirvió el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Cuando menos hay dos propósitos. Bueno, hay más, ¿verdad? Pero con el conocimiento, con la ley tenemos conocimiento del pecado. Dice allí en Romanos capítulo 3 y versículo 20, dice la Escritura: ya que por las obras de la ley nadie será justificado, ningún humano delante de él. Dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero también sirve la ley para llevarnos a Cristo. El apóstol Pablo lo llama un ayo, ¿verdad? Dice allá en Gálatas capítulo 3 y versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿verdad? La que nos ha cuidado y la que nos llevó, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y estudiamos allí, miramos cómo nos lleva todas esas enseñanzas al Señor Jesucristo. Porque todo el Antiguo Testamento señala a Cristo. Cristo está allí, oculto, de distintas maneras, en forma, en promesas, en profecías, en sombras, de muchas maneras. Así que, para eso sirve el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento conocemos totalmente la voluntad de Dios. Y si conocemos la voluntad de Dios, podemos tener o podemos entender el mensaje de Dios. Ese es nuestro tema, el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, que son 27, los primeros 4, ¿verdad?, nos hablan de la vida, la muerte, la resurrección, el ascenso de nuestro Señor Jesucristo.
El libro de los Hechos, que es un libro histórico, nos habla de la edificación de la iglesia, la que el Señor había dicho en Mateo capítulo 16, capítulo 16, ¿verdad? Y versículo 13, el versículo 18, 16, perdón, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. El libro de los Hechos nos habla de esto, ¿verdad? La edificación de la iglesia por Jesucristo y cómo fue creciendo y cómo empezó el mensaje, ¿verdad? De acuerdo con el plan de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 1, capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 1 y versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo eso se siguió en ese orden, ¿verdad? Si ustedes leen el libro de los Hechos, lo estudian, meditan y mirarán que así fue como el Evangelio se fue extendiendo, empezando desde Jerusalén. ¿Okay? Entonces tenemos la historia de la iglesia, el inicio, el crecimiento, el desarrollo y cómo fue yendo por todo el mundo. Después vienen 21 cartas, tanto las epístolas de Pablo como lo que conocemos como las epístolas universales, ¿verdad? Que nos hablan de las instrucciones prácticas inspiradas por Dios para que nosotros las estudiemos y actuemos en consecuencia, así como están, como lo que nos está diciendo las Escrituras. Por eso es lo que leímos ahí en el versículo 17 de nuestro tema, de nuestro texto, de Primera de Pedro, ¿verdad? Así, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿verdad?, juzga según la obra de cada uno, ¿verdad? Lo que más, Él nos exhorta, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida. Así que cuando aceptamos a Jesucristo, cuando le obedecemos, cuando nos bautizamos, no queda allí eso. A partir de allí nuestra vida cambia para el resto del mundo. Somos diferentes y nos van a ver raros. Este no puede ser fulano, yo lo conozco, pero ¿cómo cambió esa familia, ese hombre, esa mujer, esos jóvenes, esas jóvenes? ¿Cómo cambiaron? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. Para todo el que cree, por supuesto, ¿verdad? Y creer no es solamente algo, un proceso en la mente, ¿verdad? No, es además de la mente, es la acción de obedecer lo que Dios, ¿verdad?, demanda del hombre. Así que esas 21 cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, que fueron inspiradas por Dios, nos hablan de las instrucciones para ponerlas en práctica en nuestra vida. Y el último libro, el 27º libro, ¿verdad?, que es el Apocalipsis, ¿verdad?, son las profecías con un lenguaje simbólico y nos habla de la revelación del triunfo de la iglesia. Cuando todo sea consumado, cuando el Señor Jesucristo venga como prometió a sus apóstoles y nos prometió a nosotros a través de las Escrituras, ¿verdad?, cuando allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 3, bueno, desde del 1 al 3, ¿verdad?, pero en el versículo 3 dice: si me fuere y os viniere, os tomaré a mí mismo, ¿verdad?, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿Dónde es donde está el Señor? El Señor está a la diestra del Padre, por la eternidad. Y nosotros recordamos eso, ¿verdad? Anunciamos el advenimiento del Señor Jesucristo cada primer día de la semana al participar de la mesa del Señor. Hace una media hora, un poquito más de media hora, participamos de la comunión, participamos del pan y participamos del jugo de la vid. Con el pan recordamos el cuerpo que fue dado para morir en lugar nuestro. Él murió en lugar nuestro. Es algo que nos debe de motivar para permanecer en toda nuestra vida. Luego, cuando participamos del jugo de la vid, recordamos que con ese jugo de la vid recordamos la sangre que derramó el Señor para redimirnos, para rescatarnos, para pagar nuestra deuda con Dios que no podíamos pagar y podernos acercar a Él. Así que vamos a ver dos puntos. Esta fue la introducción solamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que decir, ¿verdad? Pero la primera cosa que tenemos que ver es lo que dice en el versículo 17 de Primera de Pedro. Así que conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, el punto que resalta allí es que nuestra conducta sea una conducta vigilante. Y el Nuevo Testamento nos habla y nos dice y nos exhorta a permanecer fieles, a estar en el camino que el Señor nos ha trazado, a pedir perdón cuando cometemos pecado, etcétera, etcétera. En Romanos capítulo 2 y del versículo 5 en delante, pero muchos versículos, no los vamos a leer todos, ¿verdad? Porque nos consumiría todo el tiempo. Pero ahí en el versículo 5 del capítulo 2 leemos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero miren lo contrario. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, echan en un lado la palabra de Dios. Entonces, es juicio para cada uno según hayamos hecho, como dice allí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, ¿verdad? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cada uno vamos a recibir lo que merecemos. Así que la exhortación es tener una conducta vigilante. Velad, dicen otras partes, velad en oración para que no entréis en tentación. Velad, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, meditemos en la palabra, estudiémosla, leámosla. Dediquemos un tiempo del día para la palabra de Dios, para orar por el hermano Wally nos exhortó para que orásemos por la hermana Guillén, se apellida, ¿verdad, hermano? Sí. La hermana Guillén, ¿verdad? Que está muy grave, está enferma, ¿verdad? Ese cáncer, ¿verdad? Que la está atacando, ¿verdad? Y que oremos por ella. Y que ella se siente bien cuando sabe que la iglesia ora por ella.
Y por muchos hermanos, por el hermano Juan Weber, por el hermano Wally, por David, por Marta, por la hermana Celsa, por todos, por Cristal. Oremos constantemente. Y si estamos ocupados, ¿verdad? No vamos a darle lugar a Satanás. No le vamos a dar lugar. No le demos ventaja. Dice la Escritura, díganle no para que huya. Y con la palabra lo podemos expulsar. Como el Señor Jesucristo, cuando después de que Él fue bautizado por Juan, el Bautista, dice la Escritura que el Espíritu empujó, ¿verdad?, a Jesús al desierto, y allí estuvo 40 días y 40 noches. Y Satanás allí atacando. Y el Señor utilizó la palabra, vete de mí, Satanás. Y dice la Escritura que Satanás se alejó y le dejó por un tiempo, porque va a venir todo el ministerio del Señor Jesucristo. Satanás buscó muchas maneras para hacer tropiezo para el ministerio del Señor. Incluso, bueno, utilizó los judíos, los tornó en enemigos hasta que lo crucificaron, y Satanás creyó que había vencido. Pero, oh sorpresa, al tercer día el Señor salió de la tumba. De tal manera que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, como el versículo 50 me parece, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y Cristo quitó el poder del pecado. Por eso, gracias a Dios, nosotros somos conducidos por el Señor, porque Él llevó nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados de nosotros que nos estorbaban para acercarnos a Dios. Ahora ya no hay pecado. Caemos en pecado, sí, porque dice la Escritura que todos somos pecadores, pero no vivimos en pecado. Es la diferencia. Podemos recurrir cada instante que cometemos algún error, y sabiendo que es un error, vamos al Señor, a nuestro Padre Celestial, al que invocáis por Padre, ¿verdad?, y le pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Nos arrepentimos, por supuesto. En la primera carta de Juan, ¿verdad?, en el capítulo 2 y el versículo 6, dice la Escritura, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros permanecemos en Cristo y debemos de andar como Él anduvo. Pero Satanás va a ponernos trabas, va a ponernos escollos para que caigamos. Pero debemos de andar como Él anduvo. En el capítulo 3 y versículo 3 de esta misma carta de Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Conducíos en una vida vigilante, tener una conducta vigilante, ¿verdad? Porque el juicio, cuando venga, será según la obra de cada uno de nosotros, ¿verdad? Oramos a Dios siempre y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. El nombre de Padre que damos a Dios no excluye nuestro temor. Es decir, la reverencia, el respeto absoluto, el respeto total, sino que tenemos el sentimiento de nuestro pecado, pero también tenemos el sentimiento de la justicia de Dios, que lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que ya leí hace unos momentos, ¿verdad?
al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en él. El segundo punto que tenemos, ¿verdad?, que es el último punto que vamos a ver, es cómo fuimos rescatados. ¿Cómo fuimos rescatados? Y lo leímos, versículos 18, 19 y 20, ¿verdad? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por amor a nosotros en estos postreros tiempos. Entonces el Señor fue preparado desde la eternidad. Todavía no estaban los mundos, el universo, todavía no estaba nada. Solamente estaba la eternidad y Dios allí con sus ángeles. Y ya estaba allí Cristo preparado para venir a un mundo que aún no existía, para salvar a muchos hombres que tampoco existían, ¿verdad?, con su sacrificio. Por eso es, sabiendo que fuisteis rescatados de una manera vana, de una manera que no llevaba a nada. Vano significa hueco, no hay nada. Como cuando agarramos una nuez, ¿verdad?, y que la abrimos y adentro está todo negro, ¿verdad? Y decimos, no hombre, me tocó una nuez vana. No tenía nada. Así era nuestra vida, ningún propósito había en ella. Pero cuando conocimos el Evangelio, cuando nos predicaron el Evangelio, ¿verdad?, nos dimos cuenta del precio inmenso pagado por nuestra redención. La cruz de Cristo es un motivo que nos debe de estimular para tener una conducta vigilante. Nada más pensemos en el Señor en aquella cruz del Calvario, sufriendo, después de haber sido, le pegaron con látigo, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, se burlaron de él, escupieron, le bofetaron, le pegaron con sus puños, ¿verdad?, con una vara también le pegaron en la cabeza y en el cuerpo, lo azotaron, le laceraron todo su cuerpo. Su cuerpo estaba sangrando. Luego terminaron por tirarlo y clavarlo en la cruz. Clavaron su mano izquierda, su mano derecha y los dos pies juntos. Y luego levantaron la cruz y metieron la cruz en el agujero que ya de antemano habían preparado. Y todo eso lo hicieron de una manera brusca. Y el Señor allí en la cruz. Y todo por ti y por mí, por todos nosotros. Es algo, Dios hizo todo por nosotros. Dios hizo todo por nosotros. Lo único que puede hacer el hombre es creer el Evangelio, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse, bautizarse y permanecer firme. La cruz del Calvario es la demostración del pecado del hombre. La cruz del Calvario es la demostración de la justicia de Dios. El motivo más poderoso, ¿verdad?, para que vivamos una vida santificada, para que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es la fuente de la paz, la cruz del Calvario. Es el rescate que hizo por nosotros. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18? Y gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. ¿Se nos predicó el Evangelio?
y lo obedecimos. Conclusión, el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Estoy leyendo el versículo 21 de 1 Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza en Dios. Así que Dios hizo todo por nosotros. Lo más difícil, lo más fácil es para nosotros. Fíjense, lean el Nuevo Testamento y miremos que Dios, para ir a Jesucristo, no hay que ser nada que sea imposible. Algo que no podemos hacer. No, Dios nos lo puso muy fácil. Para ir a Jesús, para ir a Cristo. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando están ahí que no pueden avanzar, van en la barca y que el Señor se acerca y tienen miedo y empiezan a gritar y de miedo, ¿verdad? Y el Señor dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y el Señor se lo concedió. Le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar en el agua. No dice la escritura cuántos pasos dio, ¿verdad? Pero de reojo vio las olas y el viento, cómo se movía todo, la misma barca, ¿verdad? Y quitó la vista del Señor y se empezó a hundir. El Señor no nos pide que hagamos nada que vaya en contra de la naturaleza. El Señor nos pide cosa fácil, con aceptarle a Él, creer en Él, obedecer lo que Él dice. Y Pedro, Señor, sálvame. Y Jesús, estirando su brazo, tomando la mano de él, lo sube a la barca. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el hombre duda, no quiere venir al Señor. La invitación es la predicación, es la enseñanza de la palabra, pero cantamos un himno. No, 135.